Bienvenidos. El día de hoy hablaré de la llegada española a Río de la Plata, haciendo énfasis en el ordenamiento que resultó de la conquista, la consolidación y las reformas del siglo XVIII, teniendo también un papel importante el tema de Buenos Aires como la ruta comercial que conectaba con Perú, por lo menos de una manera ilegal. Si te gustan este tipo de videos, se agradece el me gusta y comenzamos. Primero que todo, aunque muchos deben saberlo, no sobra decirlo, España estaba buscando una ruta para llegar a Asia con el fin de equilibrar las cosas con Portugal y su expansión. Como ya vimos con la España imperial, y si no han visto el video, vayan a verlo, la victoria en Granada fue fundamental para la campaña de Colón. Bueno, ya que hay que tener entonces en cuenta primero la exploración. Recorrer Río de la Plata inició con personas como Juan Díaz de Solís, pero el enfoque cambió rápidamente, de una ruta a Asia a la explotación de las nuevas tierras, tomando el oro y la plata mucha importancia en respuesta a la necesidad europea. Una Europa que, como ya vimos con Legov, cada vez usaba más moneda en comparación con la época medieval inicial. Las expediciones de Sebastián Gaboto y de Diego García se dirigieron en un inicio a Molucas, pero terminaron desviándose a Río de la Plata debido a los rumores de la Sierra de la Plata y el Rey Blanco. Gaboto entonces fundó el primer asentamiento, el fuerte Sancti Spiritus, en 1527. Aunque no encontraron el dichoso mineral, sí generaron información geográfica y antropológica, además de reforzar el mito de riqueza. El interés de la corona española de conquistar no siempre fue apoyado por los grupos privados, por lo que la corona adoptó una política consciente, llegando a acuerdos entre la corona y sector privado, aunque sin mucho apoyo financiero en lugares donde las ganancias no eran muy evidentes. Río de la Plata fue etiquetada como una zona poco interesante. Una perspectiva plantea que fue un proceso lento, pero decisivo que estuvo impulsado por la necesidad estratégica de Potosí y su minería, es decir, más como un lugar clave para transportar mercancía que un lugar que genera ganancias por sus propios recursos. Hace mucho hice un video sobre las rutas comerciales de fines del siglo XVIII y precisamente la zona tiene un papel muy importante en la conexión de Europa. Si quieren verlo, por ahí está el video. En fin, la conquista argentina es entendida entonces como una necesidad de ampliar fronteras que sirvieran para la seguridad de Perú. Hay entonces dos elementos fundamentales: la búsqueda de una salida atlántica desde Córdoba, donde Buenos Aires y Santa Fe reemplazaran la ruta que tenía como eje Lima y Portobelo, y dos, seguridad y abastecimiento de Potosí. La expedición de Pedro de Mendoza en 1535 fundó Buenos Aires en el 36. Las exploraciones tierra adentro terminaron con la fundación de fuertes en Paraná y Paraguay y Asunción. Surgieron dos rutas que se consolidaron con el tiempo: la fluvial, Buenos Aires, Asunción, Alto Perú, y la continental, que conectaba Buenos Aires con Córdoba, Tucumán, Jujuy, Charcas y Potosí, siendo Córdoba un punto fundamental. Hubo zonas que también llamaron la atención, como el Chaco y la Patagonia, pero no fueron ocupadas debido a la resistencia indígena. Otro punto importante a tener en cuenta inicialmente es la demografía. Como en otros lugares, la población nativa sufrió una disminución de su número debido al trabajo extenuante relacionado con monocultivos de algodón, por ejemplo, símbolo de esclavitud. La encomienda, como vimos en la España imperial, era un sistema mediante el cual a un español se le entregaba mano de obra indígena,
El descenso poblacional afectó entonces las bases de esta. Las enfermedades tuvieron por supuesto un rol muy importante. El comercio de esclavos y la inmigración ayudó entonces con el restablecimiento del número de personas. Los mancebos de la tierra, criollos y mestizos de Paraguay fueron importantes en la fundación de ciudades como Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes y Bermejo. Ciudades que se convirtieron en centros económicos y políticos como sedes de cabildos, burocracia y el asentamiento de órdenes religiosas. Con historia económica de la Edad Media vimos cómo la ciudad se fue desarrollando y tomando peso. En el caso español, lo urbano concentraba las actividades importantes. Los indígenas que fueron trasladados a la ciudad fueron presionados para que se incorporaran a la cultura. Inicialmente hubo poca introducción de negros, pero con el tiempo creció. Los cabildos la comenzaron a pedir en relación con la disminución del número indígena. La pureza de sangre generó un régimen de castas, repercutiendo en las perspectivas económicas de los individuos. La concentración de la tierra y encomiendas, sumado a la monopolización de los cargos públicos en la ciudad, contribuyeron a la consolidación de la élite. Otro grupo importante fueron los mercaderes relacionados con el tráfico legal o ilegal. En cuanto a los mestizos, no fueron tan afectados por la discriminación y ser soldados les permitía recibir recompensas y el título de ser vecinos. En cuanto a la economía, en un inicio era pequeña. Había trueque, no hubo acumulación de metales. Su expansión económica estuvo relacionada con un estímulo externo, Potosí, el mercado más importante de América. Se integraron a la economía mundial. Tucumán particularmente se exportaban tejidos de algodón, ganado y cebo. El intercambio en Buenos Aires inicialmente fue manejado por portugueses. Hubo contrabando en el cual estaban involucrados funcionarios coloniales. Los portugueses manejaban puntos clave de la ruta Buenos Aires-Potosí. En Tucumán había una economía dineraria para operaciones de gran distancia y una natural para operaciones locales. La decadencia de Potosí y la disminución indígena afectaron mucho su economía. A fines del siglo XVII se prohibieron los permisos de navíos a Buenos Aires y se buscó trasladar la aduana a Jujuy. En el siglo XVIII, Buenos Aires se fue recuperando debido al contrabando, exportación de cueros y plata de Potosí. En cuanto a las vías de comunicación, la corona estructuró un monopolio en cuanto al comercio y la navegación para acaparar el oro y la plata de América. Para ello se limitó la participación de las personas en el comercio y se prohibió el comercio entre territorios americanos para evitar la competencia con los productos españoles. España tenía reservado el suministro de los productos que no fueran españoles. Esto en teoría, por supuesto. En la realidad, el comercio fue controlado por otros y el contrabando era fundamental. La Casa de Contratación de Sevilla, el cónsul y los funcionarios buscaron mantener el monopolio, pero los mercaderes extranjeros y la colaboración interna no lo permitieron. La capital del virreinato del Perú, Lima, era un punto que unía el virreinato con el resto del sistema, favoreciendo a la burguesía mercantil de Lima al ser exportador de plata y distribuidor de mercancías importadas. El Alto Perú era el mercado principal de Sudamérica y tenía las exportaciones más valiosas. Su conexión con el Atlántico era a través de Buenos Aires, aunque legalmente estaba prohibido. Con el apoyo de los comerciantes de Sevilla, Lima mantuvo el comercio por Buenos Aires aislado debido a su potencial. Potosí, por su parte, fue un centro demográfico muy importante. Muchas personas fueron allí. Su demanda creciente de productos fue satisfecha por las zonas agrícolas y ganaderas cercanas. La minería era muy importante para Perú. Impulsaba la economía satélite, es decir, la de las zonas cercanas. Vender allí dejaba grandes márgenes.
Paralelo a este éxito económico estaba la población indígena sufriendo, sangrando y muriendo por la mita y la encomienda. La economía rioplatense estaba entonces muy vinculada a los problemas que pudieran surgir en la navegación en el Atlántico y el Alto Perú, que era el principal consumidor y exportador de plata. Pasaron los años y Potosí continuó impulsando la producción de las regiones cercanas hasta que en la segunda mitad del siglo XVII Potosí decayó. Aunque la corona en teoría mantuvo el monopolio comercial con el virreinato, la realidad es que la ruta del Alto Perú que conectaba con el Atlántico a través de Buenos Aires se volvió cada vez más atractiva. Lo que ingresaba por Buenos Aires era más barato que la ruta legal por Lima y Panamá, ya que eran menos gastos, menos riesgos y menos impuestos. El comercio de esclavos, que a menudo era pagado en metálico, fue muy importante. En Tucumán había organizaciones que traficaban con ellos y el destino, por lo general, era Perú. En la segunda mitad del siglo XVIII hubo recuperación económica, Buenos Aires fue más visitada, siendo Francia e Inglaterra protagonistas en la cuestión esclavista. La cría de mulas con destino al mercado peruano fue relevante durante el siglo XVII. Jujuy y Córdoba se consolidaron gracias a ello. En la segunda parte del siglo, debido a los problemas en Potosí, se deprimió la economía de estos lugares, afectando al sector ganadero. Claro, si Potosí te paga en metálico y tiene problemas y tu principal mercado es Potosí, si se hunde la economía allá, tu economía se hunde. La situación pudo solventarse en el siglo XVIII con la exportación de cueros. Aunque en apariencia la ganadería no tenía una tecnología muy avanzada, daba beneficios muy interesantes, mayores que la agricultura a pesar de requerir una inversión de capital muy similar. Ligado a la ganadería, surge la industria de la salazón en la última parte del siglo XVIII. Claro, hablamos de un tiempo donde no existían las neveras. La carne se conservaba aplicándole sal y si la ganadería aumentó, pues es lógico que surgiera un mercado para conservar esa carne que cada vez se vendía más. La expansión ganadera generó un avance en la zona. Incluso zonas despobladas como Corrientes comenzaron a desarrollar ganadería. Como ya se mencionó, la zona no tenía muchos metales preciosos. La producción tuvo que orientarse entonces a otra cosa, la ganadería ya mencionada y la agricultura. La industria que desarrolló mucho en Tucumán en lugares donde el sometimiento de indígenas daba acceso a mano de obra. En Buenos Aires la agricultura no era muy exitosa. Muchas explotaciones pequeñas debían entregar parte de su cosecha. Había escasez, poca mano de obra asalariada y los mercaderes controlaban los precios. En la zona había también producción de textiles, sobre todo en Tucumán y Córdoba, cebo y jabón. Bueno, ahora en cuanto a la sociedad, empezamos desde el 1600 al 1750. Desde el siglo XVI hubo migración forzada de los indígenas desde Tucumán hasta Potosí, Chile. La población blanca, por su parte, creció a partir del siglo XVII. La sociedad española tuvo al llegar un sentimiento de superioridad con el cual se configuró una dominación de la población nativa que se reforzó con las relaciones económicas que construyeron. Las autoridades espirituales y políticas intentaron frenar la fusión étnica cohesionando a la población. El mestizaje era condenado. La pureza de sangre permitió establecer jerarquía conformando el régimen de castas. Aunque hubo diferencias étnicas, lo que prevalecía era la posición económica. Si tenía dinero, si era educada, si tenía buena conducta, podía ser considerada como una persona blanca a pesar de no tener ascendencia pura. Los mestizos participaron en la milicia, lo que les permitió ganarse el título de vecinos, sobre todo en el litoral y Buenos Aires. En Tucumán era un intermedio entre los indígenas y la élite blanca, y hacían trabajos manuales como capataces y comerciantes. La élite eran los encomenderos
y los mercaderes adinerados concentraban el poder urbano y monopolizaban los cargos. La introducción de esclavos por Buenos Aires comenzó a fines del siglo XVI. Un siglo más tarde cobró importancia y en el XVIII hubo asiento de negros. Holandeses, portugueses y franceses obtuvieron contratos para la introducción de esclavos en América. Los contratos cambiaron los pagos de algo individual a una relación por pesaje, lo que hizo que hubiera hacinamiento en los barcos con el fin de maximizar las ganancias. La conquista también afectó a la población nativa en el sentido de que cambió su modo de producción. Disolvieron sus propiedades convirtiéndolos, en teoría, en asalariados libres, pero en la práctica no lo eran. A la hora de formar religiosamente a la población, la Compañía de Jesús tuvo un rol muy importante en la región. La búsqueda de evangelización de la población y de civilizarlos también servía para retener mano de obra para el trabajo. A diferencia de otras zonas, no planeaban crear cabildos indígenas. La expulsión de los jesuitas de 1767 tuvo consecuencias terribles. La disciplina se perdió. Los nuevos administradores y comerciantes saquearon los bienes de las misiones, lo que generó disminución de indígenas y la disolución de las comunidades. En cuanto a las instituciones a partir del 1600, hay que empezar con la tierra americana, que era considerada entonces una regalía de la corona. Ello implicaba que el Estado era propietario de minas, salinas, oro, etc. A través de mercedes territoriales se repartió la tierra a los conquistadores, basados muchas veces en la ubicación de los grupos nativos. Aunque se adjudicaron parcelas a los nativos, los encomenderos terminaron ocupando muchas veces tierra comunal indígena, ello denunciado por funcionarios y por religiosos. La minería comenzó con el pago de un quinto real en relación a la explotación, pero se fue modificando con el tiempo. La corona intentó priorizar el interés colectivo, pero hubo resistencia. En 1600 el territorio estaba dividido en dos: la gobernación de Tucumán y la de Río de Plata, y el corregimiento de Cuyo, que estaba bajo jurisdicción de Chile. La jerarquía estaba compuesta por gobernadores, tenientes generales con autoridad judicial. En el siglo XVIII se creó el teniente del rey, que actuaba como reemplazante del gobernador. En 1663 se estableció por un periodo corto la Audiencia de Buenos Aires con el fin de controlar el contrabando, pero se disolvió rápidamente y no logró sus objetivos. Para el siglo XVIII los cabildos no tenían mucha importancia. La iglesia fue un instrumento político a pesar de su autonomía. La corona tenía derechos basados en el patronato, que le daban control sobre la institución, subordinándola en muchos casos al poder civil. Aunque los encomenderos debían legalmente adoctrinar a los nativos, se eludió la responsabilidad parcialmente. Había pocos religiosos para la conversión. El catolicismo penetró de manera superficial en los indígenas durante el siglo XVI. Con el tiempo, el enfoque fue más hacia la organización interna de las instituciones que al adoctrinamiento. La Compañía de Jesús de los jesuitas tuvo mayor influencia que los católicos en la formación religiosa. En el siglo XVIII surgió la tolerancia religiosa relacionada con la trata de esclavos, ya que era permitido que los comerciantes fueran de cualquier fe. El tribunal de la Inquisición no fue muy efectivo en Buenos Aires, en otros lugares tampoco, pero bueno, hoy hablo de Argentina. Hablando ahora de las reformas administrativas, la Ilustración influenció a los borbónicos. Con Felipe V la corona comenzó a adoptar características francesas en su administración. Buscaba eficiencia con la centralización y la especialización. Carlos III acentuó esto. Se rodeó de economistas y promovió el resurgimiento de la economía para consolidar su poder. Reorganizar la administración se consideró como algo fundamental para sanear las finanzas. Como ya vimos con la España imperial, había un déficit importante por conflictos. Se esperaba que fortalecer la relación con las colonias, virreinatos
o el nombre que le quieras poner, podía aumentar los recursos y el poder de la metrópoli. Para ello se limitaron las funciones del Consejo de Indias. Con Carlos III fue reducido a un mero consejero. Sus funciones fueron transmitidas a un ministerio. Las reformas crearon por fin el Virreinato del Río de la Plata en 1776, provisional en un inicio, pero terminó siendo permanente. Antes de ello se había incrementado la autonomía de Buenos Aires en relación con Lima. El virreinato incluyó Buenos Aires, Paraguay, Tucumán, Potosí, Santa Cruz de la Sierra, Charcas, Mendoza y San Juan. Se buscó entonces que las autoridades de Buenos Aires tuvieran los medios para enfrentar los objetivos militares de la región. Se creó el Tribunal Mayor de Cuentas para reorganizar las subtesorerías y mejorar la recaudación. El virreinato fue el primer lugar donde se implementó el régimen de intendencias. Las transformaciones permitieron el predominio del litoral sobre lo que sería Argentina más adelante. Buenos Aires se consolidó como centro económico, político, administrativo. El comercio exterior y la relación con Europa marcó la pauta a partir de allí. Ocurrió algo que se conoce como la época del cuero, ya que fue un producto dominante en la producción. La ganadería se expandió por el litoral gracias al impulso de las franquicias y la creación del virreinato. Como ya vimos anteriormente, había potencial, pero este no pudo ser explotado hasta que se creó el virreinato. En un inicio, su expansión igualmente estuvo limitada por el monopolio español. De hecho, zonas del interior se vieron perjudicadas por las políticas que protegían las manufacturas de la península con prohibiciones e impuestos altos a la agricultura, la artesanía y la manufactura. En 1788 se creó la aduana de Buenos Aires, lo que muestra la importancia que fue ganando el puerto. Buenos Aires se convirtió en el centro del litoral y de la economía virreinal. Distribuía la producción local a ultramar e introducía mercancía europea hacia el interior. La burguesía porteña, que tenía mucho prestigio y poder, estaba integrada por personas portuguesas, francesas, inglesas y norteamericanas. Aprovecharon la expansión ganadera. Corrientes también aprovechó la situación, en muchos casos tráfico ilegal de cuero, pero también comerciaban con algodón, yerba mate e industria naval. La ganadería desplazó parte de la población del interior, aparte de que no les estaba yendo muy bien con ese libre comercio. Además, la corona fomentó la migración española para aprovechar las condiciones de Río de la Plata. Migrantes que se vincularon al comercio, compraron tierras y se vincularon a la administración, generando roces con los criollos. Y acá dejo esta pequeña introducción a algunos aspectos económicos de la economía argentina. Nos vemos en una próxima.